Hola, si están viendo este video, asumo que les gusta la guitarra clásica. Es muy probable que hayan tocado música de Johann Sebastian Bach o que uno de sus sueños sea tocar este tipo de repertorio más avanzado que parece accesible solo a unos pocos. En este video vamos a trabajar con el análisis armónico, la visualización de acordes y algunos otros detalles muy interesantes de la zarabanda de la suite para laúd BWV 995 de Johann Sebastian Bach. Esta es una pieza muy corta y de un nivel técnico muy accesible, pero el contenido musical es de una altísima calidad. Este análisis nos va a permitir entender mejor la música, comprender mejor los acordes, las progresiones, y esto nos ayudará a poder aprender la música con más rapidez, con mayor seguridad, con algún sentido de dirección, de forma, y no solamente como una secuencia de notas aisladas. Además, vamos a ver cómo Bach usa los cromatismos y cómo se crea mucha ambigüedad armónica. Aunque esta zarabanda tiene solo 20 compases, este video se va a poner intenso. ¿Listos? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la tonalidad. Originalmente esta suite está en tonalidad de sol menor, pero es muy común encontrar transcripciones en la menor. En este video yo voy a analizar en la menor porque es una tonalidad mucho más familiar para todos. Al fin y al cabo siempre empezamos con do mayor y la menor. La tonalidad de la menor tiene todas las notas naturales y dos de sus grados tienen la posibilidad de ser notas con sostenido o naturales. El sexto grado fa podría ser fa natural o podría ser fa sostenido y el séptimo grado sol podría ser sol natural o sol sostenido. Con respecto a los acordes tenemos la tónica, el primer grado que es un la menor, acordes con función dominante que son el quinto grado, un mi mayor, generalmente con séptima, y el séptimo grado, sol sostenido disminuido, que juntos forman el acorde de mi 7 bemol 9. Acordes con función subdominante, el cuarto grado, re menor, y el segundo grado, si semidisminuido. Además tenemos el tercer grado mayor que es la relativa. Si tienen alguna pregunta con lo que acabo de explicar, les recomiendo este video con la explicación de escalas y acordes de la tonalidad menor. Y acabamos de hablar de los principales acordes de la tonalidad, pero quisiera profundizar aún más. Es importante conocer estos acordes, pero más importante aún es entender la música tonal funcional como este viaje dentro de la tonalidad. Tenemos diferentes regiones, por ejemplo, la región de la subdominante, la región de la dominante o la región de la relativa mayor, y podemos accesar a estas regiones con notas muy especiales, que son principalmente las dominantes secundarias. Por ejemplo, si queremos accesar la región de la subdominante, tenemos una nota clave que nos ayuda a llegar ahí, que es el do sostenido, porque do sostenido es la sensible del re, nos crea atracción hacia esa nota. Y el acorde que se construye aquí va a ser generalmente un la 7, que es el quinto del cuarto. Y también podría ser un do sostenido disminuido, que es el séptimo del cuarto. Estos dos juntos forman un la 7 bemol 9. Escuchemos cómo suena esto. La tónica es la menor, la dominante es mi 7, el cuarto grado re menor, quinto primero. Yo podría crear atracción hacia el re menor con el la 7. Ya muchos de ustedes saben eso y voy al re menor. Y regreso al la menor. Y vamos a profundizar aún más. Les acabo de decir que para ir al cuarto grado podemos hacerlo con la dominante de ese acorde. Pero todavía podemos agregar otro acorde más que sería un acorde con función predominante. Es como una predominante secundaria, que podrían ser el segundo o el cuarto grado, que tienen función subdominante. Para este ejemplo lo voy a hacer con el segundo grado porque es lo que vamos a encontrar en la zarabanda. Quiere decir que tendría un re menor como cuarto grado. Antes de ese re menor tendría el acorde de la 7,
que incluye el do sostenido, y el segundo grado sería un acorde de mi semidisminuido, que tiene una nota diferente que es el si bemol. Estas dos notas pertenecen a la tonalidad de re menor y así se empieza a crear esa atracción hacia esa nueva región. Con ese contexto armónico vamos a pasarnos a la partitura. Aquí podemos ver la partitura completa, se ve muy pequeña, pero lo que quiero mostrar nada más es las secciones que tiene la pieza. Aquí tenemos una barra de repetición que me divide esta zarabanda en dos secciones. Todas estas danzas son de forma binaria. Tenemos una sección A que tiene 8 compases y una sección B que tiene 12 compases. Y en este caso el fraseo es muy simétrico. Tenemos grupos de 4 compases todo el tiempo. Es muy importante siempre entender el contexto macro de la pieza para saber dónde estamos ubicados. Si nos acercamos un poco, podemos empezar a ver los detalles. Por ejemplo, cada sistema tiene un objetivo armónico. En este caso, el primer sistema termina en tónica, en la menor. El segundo sistema termina en el tercer grado, en do mayor. El primer sistema de la segunda parte termina en re menor, que es el cuarto grado. El penúltimo sistema termina en el quinto grado, mi mayor. Y por supuesto que el último sistema termina en la menor, que es la tónica. Y este es el viaje armónico del que les hablaba. Nos movemos por diferentes regiones armónicas de la tonalidad. Ahora vamos a acercarnos aún más y vamos a empezar a ver los motivos melódicos, hablar de la armonía, pero con este mapa general armónico, con las dos secciones y con las metas armónicas de cada sistema, va a ser mucho más sencillo entender. El primer motivo que utiliza Bach es este arpegio descendente de 4 notas, que nos da las notas del acorde la, do, mi, de forma descendente, mi, do, la, y con una nota que es una aproximación cromática. Este sol sostenido es una nota que crea atracción hacia la, entonces en lugar de sonar mi, do, la, suena mi, do, sol, la. Arpegio descendente de 4 notas y un bajo en el tercer pulso. Luego tenemos arpegio descendente de 4 notas, bajo en tercer pulso, arpegio descendente de 4 notas, bajo en el tercer pulso. Y aquí cambia un poco la configuración porque tenemos el arpegio de 4 notas, pero se agrega una corchea más y siempre tenemos el bajo en tercer pulso. En el segundo sistema tenemos otro motivo que es inverso al que acabamos de ver. Tenemos una nota del bajo en el primer pulso y un arpegio de 5 notas. Bajo en el primer pulso, arpegio de 5 notas. Y aquí, para hacer la cadencia, Bach utiliza un bajo en cada pulso y arpegio de 6 notas. Esta construcción de los motivos se va a mantener a lo largo de toda la zarabanda. Y si analizamos los acordes, ahora vamos a notar la genialidad de Bach. Aquí tenemos un acorde de la menor, primer grado, pero inmediatamente cuando suena el bajo, este es un fa. Esta no es la raíz del acorde de tónica. Esto nos convierte el acorde en un sexto grado. Apenas estamos en el primer compás y ya tenemos cierto grado de ambigüedad. En el segundo acorde pasa lo mismo, porque tenemos este arpegio que parece un re menor, que es cuarto grado. La, fa, do, re. Pero inmediatamente aparece el sol sostenido. Sol. Y entonces, ¿esto qué sería ahora? Un séptimo disminuido, que también es extraño porque tendríamos las notas sol sostenido, re, fa, la. Ni siquiera tenemos el si. Y es un acorde no tan claro. En el siguiente acorde es un poco más claro porque tenemos re, fa, si, que podría ser segundo grado, pero luego se agrega el mi. Si pensamos en este acorde como un todo, aquí tendríamos el acorde de dominante. No tiene el sol sostenido, pero tiene el re y el fa.
Entonces de hecho es un acorde de dominante con séptima y novena bemol. Y por último, mi, re, do, sol, la. Y aquí sí es claramente el acorde de la menor. Vean como todos los acordes tienen una aproximación cromática. Y por último vean la línea del bajo, que utiliza la escala armónica. Fa, sol, mi, la. Si lo vemos en la guitarra tenemos el la menor, mi, do, sol, la, fa. Entonces esto que sería la menor o fa mayor 7, la, fa, do, re. Parece el re menor aquí. La, fa, do, re, pero el bajo, sol. Escuchen el acorde. Si, fa, do, re, mi. Esto sí se podría ver aquí como un mi menor con séptima y novena bemol. Y por último, mi, re, do, sol, la, re, do, sol, la menor, re, do, sol, la, y bajo en la. Aquí sí tenemos un la menor muy explícito. Escuchemos armónicamente la tensión que tienen estos acordes. En el segundo sistema todo está un poco más claro. Aquí tenemos el bajo en la y el arpegio de la con estas notas que son aproximaciones. El fa y el si bemol son notas no siempre cromáticas. El si bemol sí es una nota cromática, el fa no es una nota cromática, pero está a medio tono del mi y crea esa atracción. Está cumpliendo la misma función que las notas que teníamos en el primer sistema. Pero el acorde aquí es mucho más explícito. Es un la menor con bajo en la, lo que hace que sea todo mucho más claro. En el segundo compás tenemos un si y el acorde es muy explícito. Es un sol 7. Sol, si, re, fa. Solo tenemos el la como este tipo de aproximación que ahora ni siquiera es cromática ni es de medio tono, es de un tono, pero igual crea atracción hacia el sol. Y aquí tenemos la cadencia donde el bajo se mueve. Do, fa, sol, do. O sea, si lo pensamos en do mayor, este es el sexto grado. Es un la menor que sería como el acorde común. Luego tenemos el quinto, que es el sol, pensando en do mayor. Este es el sol 7. Y luego la cadencia 1, 4, 5, 1. En todos los casos encontramos aproximaciones de medio tono o de un tono, incluso en la cadencia final. Voy a tocar esa primera sección completa con armonía. Lo voy a hacer rápido para que puedan sentir la progresión con mayor claridad. Vean cómo el primer sistema termina en la menor y el segundo en do mayor. 1, 2, 3. Ahora con el arpegio. Y si ustedes quieren aprender a cantar y a escuchar las notas en su oído interno, les recomiendo un PDF que está en la descripción del video, que se llama Revisando y Fortaleciendo las Bases. Este es un documento que yo hice con los primeros videos de este canal, que son realmente ejercicios esenciales para nuestro crecimiento como músicos. Van a encontrar ejercicios para incorporar al oído grados de la escala, intervalos, triadas, notas cromáticas y también ejercicios para dominar las notas en el diapasón de la guitarra.
Está en la descripción, pueden descargarlo y lo más importante es que lo pongan en práctica. Vamos a la segunda parte. Habíamos dicho que el objetivo armónico de este sistema era ir al cuarto grado, hacia un re menor. Y vean como aquí encontramos el si bemol, el do sostenido, si bemol, do sostenido. Todas notas importantes que nos llevan hacia re menor. Y una vez más tenemos el mismo diseño de arpegio descendente de 4 notas y bajo. El acorde que encontramos aquí es un do mayor. Acabamos de terminar en do mayor la primera parte. Aquí se repite el do mayor, pero inmediatamente tenemos un si bemol en el bajo. Y es curioso cómo en este compás encontramos tanto el si natural como el si bemol. Si lo analizamos en re menor, diríamos que este es un séptimo grado. Sol, mi, si, do, si bemol. Do mayor con bajo en si bemol, que sería un do 7. Y aquí se repite el motivo casi igual. En el primer compás teníamos sol, mi, si, do. Y ahora tenemos sol, mi, do, re. ¿Cuál es el acorde aquí? Tenemos el re, el mi, el sol. Esto podría ser un segundo grado en re menor. El segundo grado semidisminuido. No tenemos el si bemol. Sería mi, sol, si bemol, re. Pero vean como el si bemol acaba de sonar antes. Entonces ya entramos en este contexto de re menor. Y ahora aquí tenemos este arpegio descendente que si tomamos el do sostenido como cromatismo, es un acorde de cuarto grado, un si menor. Si, sol, re. Si, sol, do, re. Esto sería un cuarto grado, pero tiene bajo en la. Entonces para mí este es otro momento un poco ambiguo, donde yo me pregunto, bueno, ¿será que el acorde aquí más bien es con el do sostenido y que esto se convierta en un la 7? ¿Qué piensan ustedes? Y aquí al final llegamos al re menor. Tenía un cuarto grado aquí porque habíamos dicho que es la región del cuarto grado. Estamos en re menor, que es el cuarto grado de la. Pero como estamos analizando en re menor, este sería una llegada al primer grado. La, sol, fa, do, re. Si tocamos armónicamente sonaría así. Si vemos los acordes acá, tenemos el do mayor, do, mi, sol, sol, mi, si, do, si bemol, sol, mi, do, re, mi. Este es el semidisminuido que habíamos dicho. No tiene una posición explícita de estas posiciones tradicionales porque está con las notas separadas. Y ahora, si, sol, do, re. Y aquí nos preguntamos, ¿es esto sol menor? Pero el bajo que sigue es la. Entonces, ¿será que esto es más bien si, sol, do, re? Más como el acorde de dominante. La, do, mi, sol, si bemol. Y por último, la, sol, fa, do, re, re. Ahí sí tenemos el acorde de re menor. Creo que toqué el bajo antes. La, sol, fa, do, re. En acordes y con velocidad rápida sería así. En este sistema volvemos a encontrar el bajo en el primer pulso y cuando sucede esto, el arpegio es mucho más claro y más explícito. En este caso tenemos un acorde de re 7 con una aproximación aquí al fa sostenido y con la séptima en el bajo. Escuchen esto. Re 7 con bajo en do. Y un re 7 pensaríamos que vamos a sol y parece, pero no. Esto es un mi 7. En mi opinión, aquí estamos regresando hacia la menor. Esto es un cuarto grado,
Vean que este acorde es totalmente posible en la tonalidad de la menor. Ahí no tenemos ninguna armonía fuera de la escala de la menor, porque lo único que tiene es el fa sostenido, que es perfectamente posible en la menor. Luego tenemos el quinto grado y aquí encontramos el sexto, que es un fa mayor. Es el único momento de la zarabanda donde tenemos un bajo en primer y segundo pulso. Pero el acorde que se forma es muy explícito, es fa mayor, fa, la, do, mi. Y llegamos a un mi mayor que es quinto grado. Y este mi mayor es muy curioso porque tiene este re sostenido. Escuchemos desde el principio. Vean los acordes. Re 7 es este. Re 7 con bajo en do. Ahora este es mi 7 con bajo en si. Ahora este es el fa, que sería este. Estas aproximaciones cromáticas. Re, mi, sol, la. Realmente es el acorde de fa mayor. Y por último, mi mayor. Termina en la dominante, pero aquí hay algo muy importante. Aquí no fuimos a la región de la dominante, sino que estamos haciendo más como una semicadencia. Aquí no se siente que concluye. Estamos en dominante. Y esto nos lleva al último sistema. Acabamos de tocar la dominante mi mayor y por supuesto llegamos a lo que parece un la menor. Do, la, re, mi. Pero inmediatamente encontramos el fa sostenido. Esto sería otra vez el sexto grado. Estamos igual que al inicio de la zarabanda, pero ahora en lugar de usar fa natural se utiliza fa sostenido. Y en este último sistema se utiliza esta corchea extra que habíamos usado al final del primer sistema. El segundo compás sí es muy explícito porque tenemos el acorde de sol, si, re, fa. Es un séptimo grado disminuido. Do, si, fa, do, re, sol. Y terminamos con una cadencia en la menor donde el bajo toca claramente 1, 4, 5, 1. Noten las aproximaciones cromáticas que tenemos aquí. Escuchemos estos acordes en bloque. 1, 2, 3. Y olvidaba mencionar la línea del bajo, que ahora utiliza la escala melódica. Recuerden que al principio usamos la armónica, pero ahora el bajo suena 1, 2, fa, sol, la, re, mi, la. Si pensamos en los acordes, aquí tenemos este acorde que parecería la menor, pero inmediatamente se agrega el fa, se convierte en acorde semidisminuido. Voy a subir el fa una octava y quedaría aquí el fa sostenido. Este es el acorde de fa sostenido semidisminuido. Y después este acorde disminuido. Si yo subo el sol una octava también, me queda acá explícitamente un sol sostenido disminuido. Y luego finalizamos con mi, re, do. Esto es la menor. Re, do, sol, la. Este es sol, la. Sol sostenido, pero es re menor. Mi, re, do, sol, la. Aunque tenemos solo el re y el la, es cuarto grado. Y por último, sol, mi 7, la. Aquí podemos ver desde afuera otra vez toda la zarabanda analizada. Vean todo lo que podemos aprender con esta pequeña zarabanda. Cromatismos, ambigüedad armónica, movimientos a diferentes regiones de la tonalidad. Y otra cosa muy importante que podemos practicar es cantar.
cantar mientras tocamos, pero también cantar sin tocar. Y este reto realmente es importante porque aquí tenemos intervalos disonantes, tenemos cromatismos, tenemos saltos a unos bajos que están mucho más graves y bueno, esto es realmente una gran práctica. Es lo mejor que podemos hacer, tomar música real, sobre todo de esta calidad y empezar a entrenar nuestro oído. Y si se dieron cuenta, hablamos mucho de cromatismos. Por eso les quiero recomendar este video donde tiene una explicación detallada de cómo funcionan las notas cromáticas. Que tengan una buena semana, una buena práctica y nos vemos. Hasta luego.